Una institución educativa utiliza de manera sistemática los resultados de la evaluación de los estudiantes para proponer actividades que mejoren sus aprendizajes. Vuelve el tema de evaluación formativa. Y ténganlo claro ahí, subrayenlo, consúltenlo, evaluación formativa, ¿listo? Para eso, al finalizar el tercer bimestre, los profesores de todas las materias tienen una reunión por grado, ya sea cómo se llaman esas reuniones, en la que analizan las notas bimestrales de cada uno de los estudiantes y las posibles causas de los casos de bajos resultados. Esos son los comités, ¿no? Comités de grado para revisar balance académico. Esta práctica, ¿qué favorece, profes? ¿Qué permite hacer esto? A ver, profes. ¿Para qué en el calendario académico nos ponen a nosotros a reunirnos por grados y a mirar, a revisar? Dicen la A, la D, la D, la D, la D, la C, la A, la B, la D, la C, la D, la B, la B, la C, la D, la C, la B, la D, la D, la D, la B, la D, la A, la D, la D, la A. Bueno, aquí voy a hacer un jaloncito de orejas, amoroso. Y es que casi siempre nosotros nos reunimos efectivamente para revisar a los estudiantes, decir, bueno, ¿cuánto perdió? ¿Cuánto no sé qué? ¿Quién tiene que recuperar? Solamente hacemos eso. Pero el objetivo de esos encuentros o de esos comités no solamente es decir quién perdió, a quién le toca recuperar, profe, le tocó diseñar tantas guías de recuperación, ¿cierto? Sino que el objetivo de esos encuentros es conocer los procesos de los estudiantes, conocerlos para identificarlos. Porque cuando yo conozco a mi estudiante, yo digo, bueno, oiga, pero es que mire que este estudiante le fue bien en matemáticas, pero le fue mal en lenguaje. Entonces, tal vez su fortaleza sea matemáticas y pero entonces cuando, no, que tienen que ir a representarlo a no sé, a un encuentro interinstitucional, no puede ir porque tiene que ser excelente en todas las áreas. Recuerde que todos tenemos como habilidades distintas y acá es donde nos hablan de los estilos y ritmos de aprendizaje. Si yo conozco el proceso de los estudiantes, puedo identificar las características de ellos. No solamente bueno, Ivonne Jiménez, 7 materias perdidas. No, sino poder conocerlos para hacer seguimientos, profe. Ojo con esa palabra, seguimiento. Porque cuando hablamos de evaluación formativa, hablamos de seguimiento de los estudiantes. No solamente hablamos de decirles que se van a perder, que cuántas materias, no solamente a lo numérico. Entonces, la respuesta es conocer los procesos seguidos por los estudiantes para identificar las características de sus concepciones alternativas. Entonces, tal vez, si a mi estudiante se le dificultó cierta parte, bueno, me puedo meter por eso para facilitarle. Y ahí es donde viene el reto para el docente. No es solamente ir a dictar la clase, sino involucrarse con los estudiantes. ¿Listo? De eso se trata el seguimiento. Nosotros hacemos mucho seguimiento en los grados inferiores, en primero, segundo, tercero, cuarto, hasta quinto. Usted le puede preguntar a una maestra de primaria y la maestra de primaria le puede dar razón de quién es la familia, en qué proceso van, es que se está separando, no se están separando, se le murió la mamá, se le murió el perrito, pero el profesor de bachillerato ni siquiera nota el cambio en los estudiantes. No, es que es malo. Que a veces el estudiante no es malo, a veces el estudiante está pasando por situaciones que no son solamente académicas. Entonces, lo que favorece la práctica, profe, es justamente el conocer a los estudiantes, conocer los procesos seguidos por los estudiantes. Profe, ¿qué significa concepciones alternativas? Nos preguntan por aquí. Y si yo conozco el proceso, pues conozco la alternativa que le puedo brindar. Ok. Voy a hacer acá un ejemplo. Una vez a mí se me presentó un caso de una estudiante en 4º grado, que la estudiante no escribía nada. Pues mi área de formación es lenguaje. Entonces, yo lo di por perdido lenguaje, ¿sí? Pero cuando luego uno ya se mete como a otras áreas, a la chica casi no se le facilitaba la escritura porque tenía un problema de escritura, pero sí era muy bueno para lo oral. Entonces tenía a veces una memoria auditiva donde yo le podía preguntar a ella cosas de lo que habíamos visto en clase y lo recordaba. Pero llegar a lo escrito se le dificultaba. Entonces, ese obviamente pues se reportó el caso porque ya hay un problema pues de escritura, un problema
para una niña de 4º grado, pero entonces ya veíamos que había otras formas de poder evaluarlo. Y no solamente decirle perdió porque la niña todas sus evaluaciones le quedaban en blanco. Entonces optamos por la evaluación oral para ella. Y sí, de hecho nos representó en declamación y en cosas de poesía cuando hacíamos las semanas institucionales, la jornada, sí, la semana institucional, la semana cultural, perdón. Entonces es importante conocerlo. Pregunta número 15. Un asesor de práctica pedagógica anuncia mire que asesor de práctica pedagógica ya sabemos entonces que es un docente que tiene a su cargo a alguien que se está formando para ser docente. ¿Listo? Anuncia a los estudiantes que la siguiente visita a las instituciones donde cada uno realizará su práctica tendrá como finalidad observar cómo ellos orientan la clase. Lo que no nos gusta a nosotros los docentes y es que no nos observen, para evaluar la concordancia entre la teoría y la práctica. Un estudiante consulta el plan de estudios de la institución educativa en la cual se realiza su práctica y selecciona el propósito que dice formar estudiantes autónomos para escoger los contenidos que va a enseñar. El contenido que corresponde a este propósito, ¿cuál sería? ¿Cuál está más relacionado con el desarrollo de la autonomía? Nos dicen por aquí la B, 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 la B. David, no te escucho. ¿No me oye? ¿No me oye? No, yo no te escucho. Como en silencio. No sé si los demás me escuchan. Sí, sí. A usted sí le estamos escuchando, profe. A usted sí. Ok, ya. La mayoría dice la B, 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 la B. Efectivamente, ahora sí hay. Efectivamente, con estudiantes autónomos tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Listo? A 15 la. En el plan de estudios de una institución educativa se proponen prácticas pedagógicas interdisciplinares. Ya sabemos que interdisciplinares es de relación con otras disciplinas. ¿Listo? Que relacionen contenidos de diferentes áreas con el propósito de que los profesores en sus clases hagan explícitas las condiciones sociohistóricas de la producción de las disciplinas. Para dar cuenta del propósito interdisciplinar definido por la institución educativa, los profesores deciden revisar sus prácticas pedagógicas en relación con. Es decir, en mi clase de lengua castellana voy a revisar que se aplique este principio de interdisciplinaridad en relación con qué. A ver. Por acá nos dicen la C, la B, la C, la B, la C, la C, la C, la C, la A, la D, la C, la C, la C, la B, la C, 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 la A, la C, la C, la C. Bueno, vamos a ubicar. Tendencia a la C, profe. Vamos a ver qué Bueno, pasó ahí. dice, en el plan de estudios de una institución educativa se proponen prácticas pedagógicas interdisciplinarias que relacionan contenidos de diferentes áreas. Hasta ahí está claro, ¿cierto? La interdisciplinaridad. Con el propósito de que los profesores en sus clases hagan explícitas las condiciones sociohistóricas. Miren esto, condiciones sociohistóricas de la producción de las disciplinas. Entonces, cuando nosotros nos vamos a revisar esos, como esta frase, condiciones sociohistóricas de la producción de las disciplinas, entonces, ¿cómo ha avanzado las matemáticas? ¿Qué cambios disciplinares ha habido en matemáticas? ¿Qué cambios disciplinares ha habido en ciencias? ¿Qué cambios, por lo menos, lenguaje que antes manejaba el concepto o su enfoque era gramatical? Por eso nos preguntaban mucho normas, ¿se acuerdan? Los que presentaron las pruebas 11, las pruebas de 11 en el 2000 hacia atrás, les preguntaba mucho sobre gramática y mucho sobre como contenido. Entonces, teniendo en cuenta esta frase, las condiciones sociohistóricas de la producción de las disciplinas, ¿qué es lo que debe hacer el docente? ¿Qué debe revisar? ¿Algún cambio o nos mantenemos en las mismas?
Avances comunidad científica, dice por ahí un profe. Efectivamente, David y profe, los avances en las diferentes comunidades científicas. Si ustedes hacen parte a las redes, porque existen las redes nacionales, la red de matemática, la red de lenguaje, la red de ciencias, se van a dar cuenta que ahí es precisamente donde se gestan todo este componente pedagógico, donde nosotros debemos estar como actualizados. Por eso vamos entendiendo cambios y a veces creemos que si los cambios se hacen porque sí, porque a algún sabio por allá en el ministerio se le ocurrió decir, ay, no, ya no hablemos de geometría, sino que hablemos de pensamientos. Y a veces creemos que hablar de indicadores de desempeños es lo mismo que hablar de competencias. Hay profes en esas comunidades científicas, esas condiciones de cómo va evolucionando la educación en Colombia y cómo las disciplinas se incluyen ahí, es donde nosotros tenemos que hacer parte. Por eso, como docentes, profe, yo los invito a que constantemente, independientemente que sea por un ascenso en el escalafón cuando ya estemos en eh, continuo aprendizaje. Esto nos pasa como los abogados, no podemos dejar de aprender y de estar a la vanguardia de lo que sale en educación. Entonces, en este caso, lo que tienen que hacer los docentes es revisar los avances de las comunidades científicas, condiciones sociohistóricas de la producción de las disciplinas. ¿Listo? Esa opción C es tremenda cascarota porque Es no que, mal. David, Sí, profe. perdón, no, sigue. No, es que cuando nos preguntas prácticas pedagógicas con relación y uno lee las estrategias metodológicas para la enseñanza, no, esa debe ser. Y muchos se fueron por esa opción, profe. Sí, se van por esa opción porque las estrategias metodológicas lo que hacemos directamente en el aula, pero por eso les leí mucho, condiciones sociohistóricas de la producción de las disciplinas. Resulta que para poder uno ubicarse en estrategias metodológicas, por ejemplo, para entender por qué ciencias naturales trabaja entorno vivo, entorno físico, es que yo tengo que irme a la disciplina de las ciencias. Entonces tengo que leer los lineamientos de ciencias naturales. Y en esos lineamientos es donde me aparecen estas producciones, cómo ha avanzado la visión de la ciencia en Colombia. ¿Sí? O en el caso del lenguaje, voy a hablar del lenguaje porque es muy fuerte. Antes hablábamos de las normas gramaticales y por eso nos ha costado mucho ahorita comprender cuando leemos el estándar, no aparece un contenido, aparece un proceso. Entonces leemos por lo menos, produce textos orales escritos que responden a diversas situaciones comunicativas. A ese ya me lo sé, ¿cierto? Bueno, ¿y yo ahí qué enseño, Ivonne? Si ahí no me aparece ni género narrativo, ni género lírico, ni el uso de la M, ni el uso de la P, ni el uso de la H, ni los verbos, ahí no me aparece, o si nos aparece ese contenido, pero no, ¿cierto? Y si leemos el resto de los factores y de las competencias, no van a aparecer así. Ese cambio yo lo entiendo por esa producción de la disciplina. Ah, cuando yo entiendo que es que el lenguaje cambió la visión. La visión que era un enfoque gramatical, donde nos enseñaban las normas, todo lo de coherencia y cohesión, y a partir creo que del 98, que salieron los lineamientos, nos habla de un cambio en el enfoque a semántico comunicativo. Si ven el cambio, ya no le están dando, entonces ya no enseñemos gramática. No, nos están diciendo que no enseñemos gramática. Nos están diciendo que no es únicamente la gramática. Nos están diciendo que dentro de un contexto comunicativo yo debo saber en mi oración, por lo menos si yo digo, te está tocando, está pensando, ¿a quién hace referencia? Bueno, hay un sujeto tácito ahí, pues yo debo conocer. ¿Sí? ¿A quién hace referencia? Entonces voy a analizar todo y hablamos de pragmática, de semántica y no solamente de cohesión y coherencia, que sería lo de las normas. ¿Listo? Y yo lo entiendo, profe, cuando yo entiendo cómo evoluciona la disciplina. No podemos tener el mismo método, y ayer estaba escuchando a alguien que decía, no podemos tener el mismo método de enseñanza de la letra entra con sangre de hace 30 años, y entonces tenemos niños de grado primero y grado segundo, ya no utilizamos la regla porque está prohibido. Pero si muchos maestros tuviesen la posibilidad de utilizar la regla en su aula de clases, todavía estaría la regla como método de enseñanza. Entonces, si el niño no sabe, su reglazo. Si el niño no responde, su reglazo. Y sabemos que cuando tenemos miedo, profe, eso créame que la regla no influye ni el hecho de hacerlo sangrar hasta que se aprendan las tablas de multiplicar. Eso no quiere decir que va a aprender. Va a aprender con miedo. Y aprender con miedo no es un aprendizaje significativo para lo bueno, sino que usted va a ser recordado como el maestro que menos lo quieren. ¿Listo? Voy a avanzar un poquito.
Entonces, eso es para que de pronto no estemos muy pendientes de ciertas palabritas que nos aparecen en las preguntas. Cuando yo entiendo el enfoque del área, ahora sí, como disciplina, voy a buscar las estrategias, pero primero tengo que entender el área. Primero debo conocer. Tú no puedes regalarle a David, voy a hacer un ejemplo, a David, un perfume. Sí se lo puede regalar. Cualquier bule, cualquier perfume le sirve, pero si tú conoces a David, sabía, bueno, David se interesa más o se inclina más o no le gustan los perfumes. A David le gustan más bueno, otro tipo de cosas, pero porque te has tomado el tiempo de interesarte y de consultar sobre esa persona. Lo mismo pasa con el área.